La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral. La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas. Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 13 minutos de la 1 de la tarde. Muchos son los retos que tiene la enseñanza en el siglo XXI y hoy, un día antes de que se celebre el Día Internacional de la Educación, queremos hablar de competencias profesionales docentes. Lo vamos a hacer con Javier M. Valle, profesor titular de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, al que ya vamos a saludar. Javier Manuel Valle, buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Sí, bueno, prácticamente. Bueno, la verdad es que, lo primero, muchas gracias por atendernos, por hacernos un hueco, ¿no?, en su agenda para poder hablar de este tema tan importante, porque le damos importancia a los profesores, pero también sabemos que, hay que adaptarse a nuevos retos que van surgiendo debido a nuevas tecnologías, globalización, reformas educativas. Sí, bueno, muy buenas tardes. Como os decía, gracias a vosotros por la invitación y antes de nada, como el tema que estás planteando viene de alguna manera relacionado con el Día Internacional de la Educación, permíteme que salude muy efusivamente a todos los profesores y que les felicite en este día. Yo creo que tenemos mucho que agradecerles porque son realmente los que están trabajando con lo más valioso que tenemos, con nuestros hijos, y los que están construyendo con ellos realmente ese mundo mejor, ¿no? Ese mundo de futuro. Y como tú dices, en un mundo lleno de retos, ¿no? La digitalización, los cambios sociales. Realmente la escuela de hoy se parece poco a la escuela de hace 20 años o 10 años incluso. Ha cambiado la sociedad, han cambiado los recursos que se tiene para educar y han cambiado las propias personas que son sujetos activos de la educación, los alumnos, ¿no? La sociedad ha pegado con la digitalización un cambio radical, la globalización, la transnacionalización de la sociedad. Esto lleva al profesorado a adoptar nuevos currículums, nuevas metodologías, hay nuevas exigencias por parte de la sociedad. También son diferentes los recursos que se utilizan en el aula y también ha cambiado el perfil, digamos, del estudiante. Cuando no todo el mundo tenía una escolarización obligatoria y gratuita, evidentemente el perfil de quienes estaban en la escuela no es el mismo perfil de quienes están hoy, porque hoy afortunadamente están todos. Pero eso conlleva también una dificultad añadida para el profesorado, porque hay mayor heterogeneidad en intereses, en aptitudes, en circunstancias socioculturales de los distintos alumnos. Adaptarse a todo eso para los profesores es realmente hoy muy complicado, muy difícil, y no siempre se valora socialmente el enorme trabajo que hacen y el enorme esfuerzo que hacen. Se dice muchas veces de la profesión docente que los profesores, que tienen muchas vacaciones, que trabajan muy poco. Hay que enfrentarse a un aula de 25 chavales de 16 años o de 13 años o de 5 años. Y luego, además, cuando estás en fin de semana o en vacaciones, tienes que preparar clases, corregir. El trabajo de los profesores es un trabajo muy arduo, muy sacrificado, muy vocacional y merecen todo el respeto y todo nuestro agradecimiento. Y así quería yo empezar, si me lo permites, en el Día Internacional de la Educación. Desde luego sí, nos unimos también a este homenaje que comentaba. Usted junto a otros compañeros, a Jesús Manso y Lucía Sánchez Tarazana, editaron un libro que se titula Las competencias profesionales docentes, el modelo 920. Me gustaría que nos hablara de esas competencias profesionales docentes. ¿A qué se refieren con este término? Bueno, en primer lugar, agradecer a la editorial Narcea la oportunidad que nos dio de confiar en nuestro trabajo y publicar este libro, ¿no? Las competencias en realidad se definen como una combinación de conocimientos, de destrezas y de actitudes que se ponen en juego, que se despliegan y permiten resolver mediante acciones eficientes
problemas de la vida real. Las competencias son desempeños. Cuando se habla de competencias profesionales docentes, de lo que hablamos es de la definición de cuáles son los desempeños fundamentales que un docente de hoy debe ejecutar en su aula para tener una educación eficiente. Eficiente dado el contexto social del que hablábamos, el nuevo contexto digital del que hablábamos y, digamos, el nuevo perfil de alumno y de estudiante del que hablamos, ¿no? A eso nos referimos con esas competencias profesionales docentes. ¿Cuáles son los desempeños que los profes deben ejecutar en el aula de manera eficaz en el contexto actual? ¿Y cuáles serían esos desempeños? Bueno, en nuestro modelo, que hemos denominado modelo 920, lo que hacemos es establecer esos desempeños en función de los escenarios donde el profesor ejecuta su trabajo. Tradicionalmente pareciese que el aula era el único escenario fundamental donde el profesor desarrollaba su trabajo. Hoy en día el profesor desarrolla mucho otros escenarios como son el centro, el trabajo con las familias, el propio trabajo en plataformas virtuales, la propia administración educativa. Hemos agrupado esas competencias en distintos escenarios y por eso el modelo se llama modelo 920, porque hay 9 escenarios de desempeño y 20 competencias que se van asociando a los distintos escenarios. Entre esas competencias, por supuesto, está el conocimiento de su disciplina, que es determinante, pero también conocimientos pedagógicos de atención a la diversidad, conocimientos que tienen que ver con la gestión emocional del aula, con la gestión con las familias, con la asunción de los retos globales que nos plantean los organismos internacionales en la nueva escuela. Y todas esas competencias deben ser atendidas con una competencia fundamental también, que es la competencia ética, con una reflexión ética sobre el propio trabajo. Digamos que esto podría ser una especie como de guía, ¿no?, para los docentes de cara, pues, a mejorar su trabajo, porque de hecho, ¿en qué les puede ayudar a los profesores bueno, pues tomar conciencia, ¿no?, de estas competencias docentes? Bueno, lo primero que hemos procurado es elaborar un instrumento muy sencillo, un cuestionario breve de 20 competencias bien definidas, con una escala de logro bastante bien marcada, para que sirva de manera muy sencilla de una reflexión valorativa del propio trabajo docente. El profesor, a la hora de enfrentarse a este cuestionario, tiene la oportunidad de hacer una introspección sobre lo que hace y cómo lo hace para mejorar su propia práctica docente. Esa reflexión valorativa, en realidad, es una evaluación formativa. Esa evaluación que me permite saber dónde estoy en las distintas competencias y cómo tengo que transitar por distintos niveles de logro para avanzar en esas competencias. Pero es una herramienta que no solo permite esa introspección personal, esa reflexión valorativa de un profesor como individuo aislado. Cada vez más en los centros es importante el trabajo colegiado, el trabajo interdisciplinar. El instrumento también permite una reflexión compartida del claustro de profesores de un centro para que, definiendo esas competencias que tienen más fuertes y aquellas que tienen menos fuertes, puedan establecer un plan de formación a medio y largo plazo para mejorar su capacidad docente global como equipo de profesores que trabajan en un centro. Eso es la versatilidad del modelo y yo creo que en este sentido está teniendo bastante éxito. Uh-huh. Bueno, es usted uno de los expertos en estudios de educación comparada, por ejemplo, es profesor, además de en la facultad, también es especialista en política educativa en la Unión Europea y también asesor externo en Euridice, miembro de Team Europe, que recordamos es un equipo de expertos sobre educación en Europa. Me gustaría preguntarle también por otra cuestión que he estado, bueno, pues un poco curioseando en el área que dirige usted dentro de la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos hablando de un grupo de investigación sobre política educativa supranacional denominado GIPES. ¿Qué objetivo persigue y cómo funciona este equipo? Bueno, es un grupo de investigación que trata de analizar críticamente las acciones educativas que emanan desde los organismos internacionales. Desde hace ya mucho tiempo, la política nacional, la política regional, la política local no está exenta de impactos de los organismos internacionales. Esto en cualquier ámbito, pero no solo en el económico o en el industrial, que podrían parecer obvios, sino también en el campo educativo. Por ejemplo, el espacio europeo de educación superior transformó en nuestro país
las titulaciones universitarias que pasaron de ser diplomaturas o licenciaturas a ser grado. Actualmente, la propia LOMLOE ha asumido las competencias clave que vienen de alguna manera propuestas desde la Unión Europea. La UNESCO tiene en el currículo los objetivos para el desarrollo sostenible para el año 2030, que están ya de alguna manera impactando en todos los currículos de todas las escuelas de todo el mundo. ¿Con esto qué quiero decir? Que los organismos internacionales ejercen cierta influencia política sobre las políticas nacionales educativas. El estudio de ese tipo de influencias, cómo los distintos países las asumen, cuáles son las mejores prácticas a la hora de incorporar las propuestas internacionales en materia educativa al estudio de todo eso, es a lo que se dedica el grupo de investigación que dirijo mediante la realización de proyectos de investigación competitivos, tesis doctorales, en fin, publicación de artículos, ¿no? Pero a eso nos dedicamos y a tratar de analizar esas tendencias globales para ver, de alguna manera, cuáles debieran ser las respuestas que nuestro propio sistema educativo, el sistema educativo español, debiera dar para adaptarse a esas exigencias internacionales, cada vez más complejas, sin duda. Como hemos dicho, bueno, pues mañana se celebra este Día Internacional de la Educación y hemos hablado de esos retos, hemos citado algunos, pero a su modo de ver, ¿cuáles serían los retos más importantes que habría que un poco empezar a tomar medidas para pues mejorar esa educación y cómo se enseña a nuestros hijos e hijas, que obviamente, como ha dicho, son nuestro futuro? Mira, François, para mí fundamentalmente el reto de la educación es siempre el mismo y no debemos olvidarnos de él, porque es así desde los orígenes de la educación formal, ¿no? Y tiene que ver con aprovechar el máximo desarrollo integral de cada persona. Esto supone adaptar mucho la educación a cada uno de los sujetos que están en el sistema educativo. Y eso pasa por una educación inclusiva, por una educación con equidad para todos, una educación de calidad que sea para todos. Y una educación de calidad para todos no es para todos la misma necesariamente. Es una educación que a cada cual le da lo que necesita para sacar de sí el máximo posible. Eso requiere muchas cosas, entre otras un profesorado muy bien formado. Tenemos un buen profesorado, un profesorado muy vocacional, muy sacrificado, bien formado, pero necesita estar formándose constantemente. Y no siempre los modelos de formación permanente que se establecen en los distintos países permiten al profesorado actualizarse todo lo que necesita en todos los campos. Para mí ese es un reto fundamental, atender a todos los individuos con calidad, y eso pasa por unos planes de formación del profesorado muy estrictos, muy potentes. Y en estos momentos, además, permíteme que añada un reto que está en boca de todos, pero sobre el que tenemos que trabajar con mucha reflexión. Y es el reto de cómo incorporar la digitalización, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial en la educación. Pero cómo hacerlo de manera que sea eficiente y sensata para el desarrollo personal de las personas, para el desarrollo de los humanos. La educación es algo específicamente humano. Los sistemas educativos formales, la escuela es una institución humana. En este sentido, la educación no puede perder el humanismo y me parece un reto determinante encontrar el equilibrio adecuado entre la tecnología y la digitalización de los procesos educativos con el desarrollo de la humanidad, que es imprescindible tener en cuenta en un proceso educativo. No hay proceso educativo sin humanidad, porque el proceso educativo es un proceso humanizador, de traer a la especie humana, de socializar en el marco de lo que significa la especie humana a cada uno de los individuos que van naciendo en el seno de la especie humana. No perdamos la humanidad, no dejemos que la digitalización y las tecnologías nos alejen de lo verdaderamente importante de la educación. Generar personas en su máximo desarrollo integral como humanos. Pues es una importante reflexión la que nos ha hecho Javier M. Valle, recordamos, profesor titular de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, con el que hemos hablado en los últimos minutos sobre, bueno, pues competencias profesionales docentes y también pues esos retos que tiene la enseñanza en el siglo XXI. Muchas gracias por atendernos y nada, feliz semana. Y a todos los oyentes por escuchar, que es un honor hablar para todos. Muchísimas gracias. Feliz Día Internacional de la Educación, especialmente a todos los que se dedican a la educación, profesores, equipos directivos, asistentes sociales, educadores, a todos ellos, feliz día. Igualmente, gracias.